Bien, Brian. A mí me preocupa la salud mental de los nicaragüenses en estas circunstancias, pues, porque estamos saliendo de... En Nicaragua no se había salido de los efectos de la posguerra, no, nunca hubo una política de Estado para abordar la, las repercusiones de la guerra. Luego vino la crisis de abril que nos envolvió a todos en una situación de mucha tensión y vilo. Y ahora el coronavirus. Entonces, ¿cómo está la salud mental de los nicaragüenses? Porque aquí tampoco se han tomado medidas. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo lo valora usted desde su perspectiva profesional? Eh, Ahí habría que ver lo interesante. Hace poco leía la teoría del caos y aquí hay que ver los efectos mariposa que tiene tanto la crisis de abril, ahora la pandemia y la realidad del contexto que venimos y a lo que venimos a caer. Ciertamente como nicaragüenses esperamos que el sistema nos proteja, aunque ya tenemos ciertos ejemplos de cómo ha funcionado el Estado de Nicaragua. Sí. Pero de una u otra manera esperamos que el sistema nos proteja, adopte medidas de prevención, cierre fronteras, vuelos de Europa, del Cono Sur, de América del Norte, no sigan llegando a Nicaragua. Y peormente cruceros que todavía siguen llegando y que peor el gobierno no haya tomado buenas medidas con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Trabajo, que a los trabajadores del Estado lo ha convocado recientemente a una marcha, que de una u otra manera a mí incluso en lo personal me causa tanto temor, porque tanto la aglomeración de tantas personas, pues ya sabemos lo que han dicho la Organización Mundial de la Salud, que es muy peligroso. Pero veamos la psicología del nicaragüense. Con todos estos tres elementos, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo la valoran ustedes desde su perspectiva profesional? Por lo que te mencionaba ahí, todito esto, lo que te mencionaba anteriormente, viene conjugando y aquí vas a ver un miedo latente, aunque vas a ver en la mañana o en la tarde o al mediodía la afluencia de personas que van, pero te aseguro que hay un miedo, hay un pánico, hay un estrés, y lo que sí diría mucho es que se ha sobresaltado la ansiedad. Hay una ansiedad generalizada. Sí. Hay mucha ansiedad. Cuidado y mucho ojo que cómo se está traduciendo esta ansiedad o de qué manera las personas la están canalizando. Porque hay que recordar que la cultura nicaragüense no se habla mucho de salud mental. Y aquí, separándonos un poco, no se habla de sanar, no se habla tanto de cómo puedo sacar eso que siento. Pues casualmente a eso me refería, es decir, cómo el nicaragüense puede enfrentar esa situación desde su interior, desde la psicología, pues. Sin ánimos tanto de ser tan negativo, diría que es un poquito complicado, se necesitan varios esfuerzos en comunes para poder hacer propaganda de sanación, que la gente tome un momento de respiración, de meditaciones. Incluso algunos no creerían que es muy beneficioso, pero hay que ver que Nicaragua es un país religioso, en cierta parte. La oración ayuda a alguna parte de la población nicaragüense, pero hay que unir esfuerzos. Te lo diría aquí, aprovechando el espacio, hay que realizar más espacios como esto, algo que he estado viendo estas últimas semanas y estos últimos días. Aquí hay demasiados videos en vivo de por lo menos dietas saludables, cómo te puedes enfrentar, pero entonces vámonos a la contraparte, vamos a la salud mental que puede hacer la persona. Bueno, puede acercarse a lo más allegado, podría hacer esto las personas en su círculo de iglesia, en su círculo de la comunidad, con sus líderes de las comunidades políticos. Entonces habría que ver ciertas medidas de cómo, pero evidentemente la histeria colectiva y el pánico colectivo no será. Sí. Entonces pueden recurrir a elementos familiares, ¿no? Para eso. Sí, pueden acudir a la familia
Pero es que por lo que te decía, es un poquito complicado porque la cultura en Nicaragua no es tanto de hablar de la salud mental o cómo, mira papá, ¿y cómo te sentís? Mira mamá, ¿y cómo me siento? ¿Y cómo te sentís vos? ¿Y cómo te fue en el trabajo? Entonces no hay tanto hábito y hacerlo es como que está saliendo de la norma de lo habitual, de lo que ya viene acostumbrado. Y vos mencionabas anteriormente, no ha salido y nunca hubo una política de sanación en el colectivo, en la sociedad nicaragüense, en todo este colectivo. Entonces, las personas de 30 años para arriba han vivido la crisis de abril y esta otra crisis y otras crisis que sufren de otra manera. Ya los adolescentes, los jóvenes, la hemos vivido de otra manera, que la hemos desahogado, y me incluyo, la hemos desahogado, ya sea inhibiéndonos de la realidad, saliendo un poco a fiesta, o el alcohol, algunas personas, algunos jóvenes. Entonces, hay que ir tocando y hacer propaganda de salud, porque creo que es elemental y creo que esto pues nos invita a demasiadas cosas. ¿Cómo influyen las redes sociales en el comportamiento de las personas pues, sobre estos temas que estamos abordando? Evidentemente aquí en las redes sociales siempre está la dialecta de la información y la entropía. Entonces creo que la entropía siempre va a estar esa desinformación, la desestabilización de la sociedad, pero en esta información, en la información verdaderamente necesitamos la información, necesitamos saber qué es lo que pasa, cómo se está desarrollando el virus, cómo está Europa, cómo está el istmo, cómo está la región, qué medidas se acatan, qué medidas no se acatan, pero sumarle a la profunda y abundante y el exceso de información de la pandemia, que esto aquí, que esto allá, y todo el pánico histérico. A eso agregarle la fatiga con la que te levantas de la crisis económica en la que tenés, la deuda, que si sabes que viene, se paraliza todo en Nicaragua, nos vamos a cuarentena o por una quincena, se dice que no hay nada, entonces se pregunta la gente, nos preguntamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, hay un profundo pánico, hay angustia, y claramente el cuerpo lo va a resentir. Y vos decís, ok, me duele el estómago, o me duele el brazo izquierdo, o me duele tanto la cabeza, pero ese dolor de cabeza tiene con una contraparte. Esa tanta pensadera, esa tanta angustia, esa tanta frustración de qué hago, cómo voy a hacer, cómo voy a mantener a mis hijos, qué les voy a llevar. Los mando a clase, no los mando a clase, me voy a exponer en el transporte público, me voy a exponer en las bahías de buses. Entonces, toditas estas redes sociales, dándole a lo mismo y no darle otro enfoque a nuevas formas de convivir, a nuevas formas del qué hacer o nuevas formas de afrontar estrategias, porque lo que necesitamos es estrategia, no necesitamos tanto información de qué produce el virus o qué nos va a producir, porque creo que estamos claros. Abundante información. Sí, hay abundante. Sí. Ahora, ¿a qué apuesta el ideario colectivo de los nicaragüenses? Allí diría yo que en el ideario colectivo, en este imaginario colectivo, habría que partir de tanto de la polarización, de la polarización que no es de hace 2 años, desde el 2018, ni de años, desde hace 30, 40, 50, 60 años. Entonces aquí hay un bipartidismo. Las personas afines a seguirán las acataciones, ya sea por sumisión, tal vez por no saber mucho o por miedo a mantener algo, seguirán esas acataciones. Las otras personas del otro lado de la acera seguirán las recomendaciones viables. Que ahí sí me gustaría rescatar que hay esfuerzos colectivos de los movimientos, de las asociaciones, de ONG, bueno, las pocas que quedan en Nicaragua, que se han tomado la tarea de divulgar en las redes sociales medidas de cómo prevenir el coronavirus, qué hacer, que lo que nosotros hicimos, pues no saludarse de manos, sino de codo. Dimos el mal ejemplo. Sí. No, pero claramente tomamos las medidas. Claro, si vas a saludar a alguien, pues... Es el aspecto cultural, precisamente, nos traicionó, ¿verdad? Porque tú no saludas, entonces la cultura, ¿no?, del nicaragüense. Y ahí un paréntesis diría yo, pues, de una u otra manera somos, en este confinamiento social, somos seres sociales y estamos acostumbrados
siempre a estar en contacto con la persona, a abrazarnos, a siempre estar en ese contacto. Pero bueno, en eso pues yo diría habría que partir de la polarización. La polarización afecta. La polarización afecta demasiado y desde hace mucho ha afectado demasiado quienes están siguiendo un rumbo y quienes están siguiendo otro rumbo. Ahí en la emancipación pues es lo que te decía, qué bueno que algunos no están esperando que el Estado, que el gobierno dé algo, ya se han tomado medidas. El caso por lo menos de la Universidad Centroamericana es muy bueno, pues que no haya esta semana clases para ver cómo se desarrollan. Por lo menos algunos ya están trabajando desde casa, otros no, otros tienen en el diario de vivir, tienen que vender, los vendedores ambulantes, algo que yo compartí hace poco en mi red social. Esas personas que tienen que estar diarios, tienen que ir diarios a vender, que tienen negocios informales. No hay alternativa. No hay alternativa, ahí van con doble crisis ahí. La crisis del coronavirus y la crisis financiera, la crisis de su diario vivir, la crisis de su existir, la crisis de su familia. Sí. O sea, hay un efecto colateral. Entonces, en resumen, la salud mental de los nicaragüenses está en mucho riesgo. Desde antes y ahora con esto no solo va a haber un colapso, diría yo, financiero, sino va a haber un colapso en salud mental. Y aquí creo que todos los colegas, tanto no solo psicólogos o psicólogas, sino los médicos, trabajadoras sociales, antropólogas, que hay algunas que otras iniciativas, creo que tenemos gran responsabilidad de realizar y de hacer propaganda de cómo afrontar y qué medidas hacer y qué puede hacer en su día a día la persona, tomar tal vez. Está de más decirle el alcohol gel, ya lo han dicho algunas personas, pero más allá del alcohol gel, ¿qué poder hacer? Adoptar otras medidas de salud. En una práctica que yo hacía de prácticas occidentales, nosotros decíamos, bueno, entonces ahora no nos vamos a hacer el Lola, sino vamos a hacer el Namaste. Y era bienvenido, y era una forma muy bonita de esas nuevas convivencias, era como conectar con la persona. Sí. Por lo menos respiraciones, que muy pocas veces siempre hacemos las respiraciones. Creo que ahorita la invitación sería revisarnos qué es lo que estamos haciendo, porque la salud mental no solo de verla ya en el efecto de las emociones o los sentimientos ya causados por algo, sino verla en la antesala, qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces vamos a ir viendo cómo puedo afrontar tal vez los conflictos. ¿De qué manera puedo afrontar la ansiedad, el estrés, la crisis anímica que tengo? ¿Qué puedo hacer? Entonces tal vez acompañarnos, hablar en familia, conectarnos, no solo estar ya solo con automático, porque a veces solo es como que hola, sí, hola. O sea, en ocasiones siempre están esas dinámicas, no solo en la familia, sino incluso en el trabajo, en el caminar, en las universidades, nosotros. Entonces hay nuevas formas para convivir. Para finalizar, hay una situación también de una situación muy delicada con esto de películas que a veces avisoraron esta situación. Esto lo digo para caer en lo siguiente, hay muchas creencias. Aquí en esta situación se cruzan las creencias. ¿Cómo afectan las creencias para enfrentar una crisis como esta? Aquí, pues, en estas creencias, me parece un poco, me causó algo risible, porque al final, con alguien dialogamos en unos espacios así como de educación, de ver qué podíamos hacer con otras crisis. Sí. Y hablamos un poco de esto, cómo conllevan las creencias, cómo es tan pesada la creencia. Entonces, pues, el ejemplo práctico que te pongo de lo que estábamos hablando, y vuelvo a hablarte ahorita, es con el saludo. Tenemos una creencia que si no te saludo de la manera correcta, es como que no te quiero ver o no quiero un contacto con vos. Puede causar enemistad, incomodidad. Puede causar enemistad. Entonces ahí yo diría y te remarcaría un poquito de la técnica de la comunicación no violenta.
que es de Marshall Rosenberg, que es un poco la empatía, la necesidad del otro. Cómo vamos creando y cómo vamos viendo la necesidad de la otra persona. ¿Cómo vamos a conectar? Ok, vos no me querés saludar, pero me pregunto yo, ¿qué es lo que sentirá Juan Ramón? Sentirá inseguridad, acepto esa inseguridad. ¿Y qué dice Juan Ramón? Brian quiere, ¿qué necesidad estarán presentes en Brian? ¿Qué quiere Brian? ¿Será que quiere contacto? ¿Quiere conexión? ¿Será que por su práctica Brian quisiera siempre estar en ese vínculo, en comunidad? Entonces, ahí tal vez ir viendo un poquito de comunicación de esto. Y sin duda, la carga informativa de que avisoraron tiene una velocidad espantosa y estéril en pensamiento, que en ocasiones este pensamiento es muy infructuoso, pero de una u otra manera pues creo que en esto habría que tener ojo unos que otros medios de comunicación con tanta información que se está reproduciendo. Y ahí te hago el corchete o el paréntesis, no solo los medios de comunicación, porque en ocasiones tenemos los compañeros o la compañera que te está reenviando y reenviando mensajes por todos lados y está compartiendo y comparte y contribuye a la histeria colectiva. Sí. Hay que tener en cuenta que algunos tenemos lo que te decía, la fatiga de que te levantás pensando, tengo que ir a trabajar, o tengo que ir al colegio, o tengo que ir a la universidad, o tengo que ir a buscar el pan de cada día, o tengo que ir a vender a la bahía de la UCA, o tengo que recorrer un trayecto desde la UCA a Metrocentro a vender. Entonces ya tenés cierta carga y como que tanta carga informativa y tantas creencias patriarcales, porque algo que aquí hay que ver es lo patriarcal, qué tanto pesa lo patriarcal. Porque por lo menos en un conversatorio yo lo mencionaba, que aquí por lo menos una parte en los hombres, en la masculinidad hegemónica, que es lo que te dice para ser parte de esta cofradía masculina no tenés que demostrar emociones, no tenés que decir me siento débil, tengo ganas de llorar, pero ya lo viene diciendo no precursoras internacionales, sino precursoras de aquí, contextualizando, ya lo decía Marta Cabrera, hay que sacar las lágrimas que tienen que salir, hay lágrimas atoradas. Y en esto, haciendo la conexión con los dramas de posguerra que tenemos muy latentes y que nunca se acaban, y que si no se adoptan medidas tanto a nivel de Estado como aquí atrevidamente diría a nivel de oposición, meterlo en un marco de qué a largo plazo, qué es lo que queremos lograr con la población nicaragüense, cómo queremos reconstruir Nicaragua a largo plazo. Pasa por eso. Tiene que pasar por eso, porque al final salimos del peor virus que tiene Nicaragua, que es Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ese es el virus más latente que tenemos, pero salimos de eso, pero el sistema sigue patriarcal, sigue un capitalismo, sigue una hegemonía fatal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a largo plazo? Que el patrón se va a seguir repitiendo, el posguerra se va a repetir en 30, 40, 50 años, va a haber a largo plazo ansiedad, histeria, paranoia, crisis depresiva, que sin duda era lo que te decía, la mente es un aparato psíquico interno de la persona que va a reaccionar a la llegada de esta pandemia, sea pandemia Estado, sea pandemia del virus. Lo va objetivamente, realmente ella lo va a tirar y lo va a escapar en alguna parte del cuerpo, que en gran parte de la población ya tiene reacciones. Ya venía sintiendo esta úlcera, y hace poco miraba un estudio, me gustaría rescatarlo, de enfermedades renales. Entonces a veces solo se hace la comparación, que la persona no toma mucha agua, o que la persona toma mucho café, gaseosa o cosas que le hacen daño en el riñón. Pero evidentemente en esta como visión ancestral y de sanación, el riñón tiene una parte con el perdón. Hay cierta parte de las personas que tienen un gran enojo, un gran miedo, y no digo que no lo sientan, pero si no se han tomado medidas para afrontar esto y para confrontar esto, no le puedes pedir a una persona que vaya a marchar o que vaya
a vivir su día a día y se vaya a echar alcohol gel o haga otro saludo de otra manera, sino hecho prevención en otra parte. Bueno, muchísimas gracias, Brian. Y una vez más, pues cumplimos con nuestro deber de ayudar, contribuir a la población para enfrentar esta situación. Muchas gracias, Brian. Ahora sí el saludo como debe ser. O así.